El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿A quién pues compararé los hombres de esta generación? ¿A quién son semejantes? Se asemejan a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros aquello de: hemos tocado la flauta y no han bailado, hemos entonado lamentaciones y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni come pan ni bebe vino, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: miren, qué hombre más comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, todos los hijos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace muchos años, cuando apenas comenzaba a explorar este camino cristiano, experiencia con el Señor, a mí comenzó a impactarme mucho algo que vi durante años y además conocí. Y era una frase que me encontraba pegada en las puertas de las casas, en los parabrisas de los carros, no solamente en los parabrisas, en muchos lugares, en las puertas de los carros, en sus pinturas. Y es la frase de San Juan cuando dice: Dios es amor. Durante muchos años yo supe eso, lo veía, lo leía, lo conocí. Pero durante muchos años también estuve sin experimentar esa realidad. No sabía qué era eso interiormente en realidad. Y me di cuenta que una cosa muy diferente es uno cuando sabe que Dios es amor, y otra muy diferente cuando experimenta a través de la fe la realidad profunda del amor de Dios. Y yo comprendo muy bien aquellas palabras de Benedicto XVI cuando dice en la introducción a la encíclica Dios es amor, que se comienza a ser cristiano no por una idea, porque yo supe que fue tener una idea del amor de Dios, y con esa idea pues estuve sumergido en la esclavitud mundana, de los pecados más terribles, de las cosas más atroces, sabiendo intelectualmente que Dios es amor. Viendo esa frase, conociendo que era real, pero sin experiencia. Y la vida comenzó a ser diferente cuando se convirtió en una experiencia, en un gusto, en un sabor. Hoy San Pablo nos está describiendo la caridad, y no la describe a partir de una deducción intelectual, que es lo que precisamente Jesús está criticando de los fariseos y de los legistas, porque tienen un conocimiento de Dios a partir del intelecto, a partir de la legalidad. ¿Y con quién podré comparar a la gente de este tiempo? Piden que les toquen lamentaciones para poderse arrepentir, porque era lo que pedía el pueblo judío para llegar a una conversión y a un arrepentimiento verdadero. Y vino Juan el Bautista a mostrarles cómo era el verdadero camino de arrepentimiento y de conversión para poder experimentar la gracia del Señor, y no lo aceptaron. Dijeron que era demasiado exagerado, muy fanático, por la forma en que se vestía, por la forma en que se alimentaba, aún por la forma en que predicaba y en que estaba enseñando el camino de preparación para recibir al novio, para recibir la alegría del esposo y poderse sentar a la mesa a cenar con él y disfrutar de esta boda. Les pareció endemoniado.
demasiado exagerado un camino así y una propuesta evangélica así para poder llegar a esa experiencia del reino de Dios tan esperada por el pueblo judío, tan clamada, tan buscada. Y es que hoy siguen haciendo lamentos, lloran, se reúnen en sus sinagogas y en sus encuentros religiosos para lograr un día llegar a esa experiencia del reino de Dios, como lo deseaba también Nicodemo cuando lo afrontó Jesús y le dijo: Nicodemo, en verdad te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver ni entrar al reino de Dios. Porque la experiencia del amor de Dios es muy diferente a un conocimiento meramente intelectual. Y lo trae Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas: no se llega a ser cristiano por una idea de vida cristiana. No se llega a ser cristiano por una idea de Dios o una idea del amor. Tampoco se llega a ser cristiano por una decisión ética. Eso es demasiado legal. Pertenece más al ámbito jurídico, en donde nos dicen cómo nos debemos comportar para poder entendernos y aportar al bien común de un Estado, de una sociedad o del mundo. Y por eso los legistas estaban muy ciegos, demasiado confundidos a la hora de prepararse para experimentar el reino de Dios, el amor de Dios en sus vidas, porque se detenían en lo legal. El día sábado no puedes dar tantos pasos, no puedes dejar de hacer esto o puedes hacer solamente esto. Y eran especialistas en la legalidad religiosa, en la legalidad de la fe, en la legalidad de la ley. Eran milimétricos. ¿Qué será de nosotros cuando constantemente ese espíritu de los fariseos y ese espíritu legalista nos está tocando a las puertas de nuestro corazón constantemente en nuestra relación con el Señor? ¿Qué será o qué sería de nosotros si convirtiéramos la experiencia de la liturgia eucarística en esos criterios? Simplemente el criterio de moralidad como lo tenían los fariseos, o el criterio legalista como lo tenían los escribas, los legales del pueblo de Israel. Pero dice San Pablo: yo les voy a enseñar un camino más perfecto. Es un camino. No es una instrucción intelectual. No es una instrucción legal donde aprendemos una cantidad de directrices, de comportamientos legales, lo que nos va a servir para ello. Es un camino. Y todos, por lo menos intelectualmente, sabemos de memoria quién es ese camino. Es una persona, es Cristo. Les voy a enseñar un camino más perfecto. Y el camino más perfecto es el amor. Y el amor se personificó, se encarnó y vive en medio de nosotros. Y es Cristo el Señor. Ya no tenemos que estar desesperados y angustiados diciendo: es que está demasiado lejos porque está detrás del firmamento y yo no lo puedo alcanzar. Para que no tengas excusa repitiendo una cantidad de razones injustificables, como lo dice el Deuteronomio. Tampoco está demasiado lejos detrás del mar para que digas: es que yo no puedo cruzar el mar para poder alcanzarlo. Es un camino muy cercano. Es Cristo que se ha hecho hombre y vive en medio de nosotros. Y se hace presente en la liturgia, primero en su palabra, de manera sacramental, de manera real. Lo estamos escuchando. Y por eso Él mismo dice que los hijos de la sabiduría son los que acreditan esto. ¿Y quiénes son esos hijos de la sabiduría? Los que aprenden a descubrirlo con sencillez en cada una de las manifestaciones sencillas que el Señor tiene en la liturgia, que el Señor tiene en su palabra.
que el Señor tiene en la Eucaristía. Ahorita que lo vamos a ver más concreto, lo vamos a tocar, lo vamos a palpar, lo vamos a ver cuando ese pan se convierta en la carne de Cristo y cuando ese vino se convierta en su sangre. Y cuando ustedes y yo, dirigiéndonos al Padre, presentemos esta ofrenda perfecta a Dios que tanto le agrada, porque Él es el amor. ¿De qué hubiera servido en Cristo tantos milagros, tantos exorcismos, tantas manifestaciones proféticas como la reconocieron varios? Natanael, veo que me conoces. La mujer samaritana, veo que eres profeta. Leví, cuando lo vio y pudo ver con una mirada sobrenatural más de lo que veía la mirada superficial de la gente, que solamente veían en Leví un ladrón, un injusto, un corrupto. Pero Cristo fue capaz de ver más allá de lo que tenía esa etiqueta externa de su propio pecado, y vio a un hombre creado por Dios con amor. Vio a un hombre que Dios lo estaba haciendo su hijo y que además Dios lo había escogido desde toda la eternidad para ser apóstol. Y eso se encontró Leví con la mirada eso encontró Leví en la mirada de Jesús. Una mirada que nunca se había encontrado en la superficialidad legalista de la gente, en la superficialidad moralista de la gente, en la superficialidad fariseaica de la gente. Porque cuando ese espíritu no solamente nos ronda, sino que se nos mete, no somos capaces de mirar como mira el amor, que ve mucho más allá de las apariencias. Como se lo advierte también Dios a Samuel cuando lo manda a ungir uno de los hijos de Jesé, pero eran 7. Y Samuel, siendo profeta, no sabía con exactitud cuál era, porque a Samuel todavía le faltaba la mirada del amor. Y cuando ve al más corpulento, aparente, el que para él externamente clasifica con mayor categoría para una tarea como la del gobierno, que era lo que necesitaba Israel, un gobernante, Samuel dice, sin lugar a dudas, pensó que tengo ante mí al ungido por Yahvé. Y el Señor lo detiene y le dice, te equivocas, Samuel, porque tú miras las apariencias, yo miro el corazón. Por eso, aunque hablara todas las lenguas de los hombres, aunque tuviera el don de profecía, capacidad de convencer, de llegar al conocimiento más inaudito de las cosas, aunque tuviera el don de hacer milagros, y aunque tuviera todas las gracias sobrenaturales como la tienen los corintios. Los corintios están hinchados, repletos de dones y carismas. San Pablo empieza su primera carta diciéndole a los corintios que ellos tienen todas las gracias y todos los dones, porque las han recibido, pero les falta la caridad. Y por eso les voy a enseñar un camino perfecto, y es el camino del amor. Y San Pablo comienza a describir no lo que él tiene, o sí más bien lo que él experimenta y ha recibido. Y es el amor de Dios que él ve continuamente en la experiencia de su oración. ¿Qué se ha encontrado San Pablo ante su propio pecado, ante su propia torpeza? Se ha encontrado con un amor paciente, con un amor que lo miró con ternura y con paciencia. Y por eso ya no habla desde un conocimiento ideal, conceptual, porque él mismo lo justifica en los primeros capítulos de la carta a los Corintios. Cuando yo me presenté a ustedes, yo no les hablé basado en el conocimiento intelectual. Les hablé basado en la experiencia del Espíritu. El amor es paciente, el amor es servicial. El amor todo lo puede, es benigno, no tiene envidia, no se engríe, no es indecoroso, no es egoísta, no se irrita.
pasiones contrapuestas que se despiertan en nosotros. Porque muchas veces nos suscita las pasiones desordenadas de los celos, de la cólera, de la envidia, de la impaciencia, de ser indecorosos, tanto en el trato con el Señor como en el trato con los demás. ¿Por qué? Por falta de experiencia. En verdad te digo, le dice el Señor a Nicodemo, que si tú no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar a esta realidad. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor esa gracia para poder vivir un amor como nos lo está planteando San Pablo en la carta a los Corintios. Tenemos que experimentar primero ese amor. Para poder vivir un amor que se basa en la justicia y en la verdad, no en la mentira y en la injusticia, tenemos que llegar primero a una experiencia muy profunda de ese amor. Y por eso el único que nos puede llevar a esa experiencia es el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. En Cristo los fariseos no fueron capaces de descubrir esta gracia, porque Él es el que nos expresa verdaderamente la sobrenaturalidad del amor. Lo tenemos en su palabra, lo tenemos en la Eucaristía, lo tenemos constantemente en la posibilidad de la oración para encontrarnos con el Señor. Si nosotros no llegamos a esa experiencia, nunca seremos una personificación de la caridad como San Pablo hoy la está describiendo. A veces nos hacemos mucho daño entre nosotros como hermanos dentro de la iglesia, porque andamos detrás del otro con esa visión legalista y moralista para exigirle ese amor que necesita nuestro corazón, como si la fuente fuera el otro, y estamos muy equivocados. Y lo que hacemos es oprimir y maltratar al hermano. Lo que hacemos es volvernos fiscales y policías continuamente, como si a él y a ella Dios lo hubiera hecho una fuente para mí. Y el Padre no hizo otra fuente para mí más que Cristo. Y si yo necesito ver en la iglesia ese amor, pues tengo que saber que lo debo buscar en la única fuente que es Cristo, en el único camino que es Cristo. Si yo quiero ver ese amor en los sacerdotes, en los obispos, tan adulterado que está hoy en la iglesia jerárquica, pues tengo que saber que primero tengo que ir a la fuente que es Cristo. Me decía un sacerdote, yo últimamente ando muy sereno y muy tranquilo, con mucha paz en mi corazón, porque ya me di cuenta que no tengo que tener por qué ponerme a mirar a la iglesia militante, a la iglesia peregrina, para convertirla en fuente de inspiración y de ejemplo para entregarme. Yo ya descubrí una fuente más grande y es la iglesia del cielo. Y esa es la que me motiva y esa es la que me entusiasma, porque la iglesia del cielo es la que tiene esta gracia del amor porque ya lo vivieron. Y nosotros perdiendo el tiempo, mordiéndonos entre nosotros como fieras, incomodándonos por nuestros comportamientos. Si todos los que estamos en esta tierra, desde el Papa Francisco hasta el último bautizado que constituimos esta Iglesia Católica, estamos envueltos en una misma realidad, pura miseria. Detenernos nosotros en el Papa como si él fuera la fuente de la caridad, eso es un error y no es lo que nos está pidiendo el Señor. Solo tus palabras, dice el salmista, son sinceras, son leales. De ti viene la justicia y el derecho, la misericordia que llena la tierra. Es como cuando un hombre se casa con una mujer y cree que ella va a ser la que lo va a llenar, pobrecito. Porque una vez se case se da cuenta que no va a ser así.
Es como cuando una mujer se casa con un hombre y cree, por esta visión legalista y fariseica, que este hombre va a ser el que la va a llenar, pobrecita, porque se va a desilusionar y se va a desinflar muy rápidamente. La única fuente en el matrimonio es el sacramento, y el sacramento tiene nombre y se llama Cristo. Es el único que los puede llenar a los dos. La crisis que se vive hoy matrimonialmente es espantosa por esta ceguera, por esta miopía que tenemos dentro de la iglesia. Es que no es un hombre el que te va a llenar, ni es una mujer la que te va a llenar. No es un obispo, no es el papa, no es un sacerdote, no es un religioso, una religiosa, no. Es Cristo. Es Cristo, solamente el Señor. Y por eso la iglesia se esfuerza todos los días por entregarnos a Cristo en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía. Y seremos tontos, meramente tontos, ciegos, si pensamos que la fuente del amor, la fuente de la sabiduría está en una persona. Y una persona así se vuelve muy dañina, se vuelve tóxica, demasiado tóxica. Una persona así no va a perseverar en el camino cristiano. Si cree que su vida depende del otro hermano que tiene a su lado, detrás, delante o allá lejos de él, pobrecita. Porque el concilio nos dijo que solamente Cristo y la Eucaristía son la fuente de la vida cristiana. El hambre y la necesidad andan juntos hoy en la iglesia peregrina. Y ustedes y yo tenemos de lo mismo, hambre y necesidad, ¿sí? Pero no de nosotros mismos, del Señor, que es la única fuente. Y si los cristianos hoy no tenemos a Jesús, Eucaristía, como nuestra única fuente, nos vamos a hacer mucho daño. Cuando no se vive este camino del amor que San Pablo enseña, jamás va a llegar la unidad ni va a llegar la paz a la iglesia. Miren cómo está la iglesia del Señor hoy, más dividida que nunca. Y es la época en donde se han hecho más esfuerzos por la unidad. Miren cómo están las naciones hoy, divididas. Tenemos guerra en varias de ellas. Y es donde más esfuerzos se han hecho para alcanzar la unidad y la paz. ¿Por qué? Porque nos cuesta aceptar lo que dijo el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, que Cristo es la única fuente de la paz. Bueno, y eso no es invento del concilio, es de la palabra de Dios, porque el único que fue capaz de reconciliar a dos tendencias diferentes en la tierra, tanto paganos como judíos, fue Cristo. Fue el único que derribó el muro que nos dividía y el que nos trajo la paz. Y hasta que nosotros no comprendamos por la experiencia del amor que la única fuente de la paz es el Señor, nunca la vamos a alcanzar. No perdamos nuestro tiempo queriendo y buscando en una criatura, en un ser humano que tiene la misma necesidad que yo, lo que el corazón solamente puede encontrar en Jesús, porque nos convertiremos en seres incomprensivos, agresivos, nos volveremos injustos, nos volveremos crueles con el otro. Eso es como cuando alguien siembra un palo de tomate y quiere ir a recoger aguacates de él. El amor solamente lo podemos recoger en el único árbol de la vida, que es el Señor. Y por eso San Juan nos lo advierte: permanezcan en mí. Así como el sarmiento permanece unido a la vid y da fruto, ustedes deben permanecer en mí. A nosotros no nos dio, es una mentira que nos quieren meter hoy, no hay un mandato que diga: vaya, busque amor en los hombres. Les doy un mandamiento nuevo, que busquen amor en sus hermanos cristianos. No, eso no es evangélico, eso no está en el Evangelio. Ámense los unos a los otros como yo los he amado.
Eso ya tiene una exigencia implícita, que yo tengo que llenarme del amor de Dios para poder dar amor. Porque si yo no me lleno de Él, ¿qué le voy a dar al otro? Y es que el otro no me está dando el amor de Dios. Pues no seas ciego. Ve y búscalo tú en el Señor para que tú se lo des a Él y así Él aprenda que Cristo es la fuente. San Pablo en la carta a los Gálatas dice que a veces en la comunidad nosotros nos devoramos como fieras unos y otros. ¿Por qué? Porque buscamos en nosotros lo que solamente está en el Señor. Buscamos fuera lo que está tan cerca, que está en nuestro corazón. Lo recibimos en el bautismo. Por eso hoy lo vamos a escuchar como todos los días en la Eucaristía, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Busquemos a Cristo. Él es el camino de la caridad, del amor. Y cuando comencemos a estar dentro de esa miel que es el Señor, el amor hacia los demás brotará espontáneamente, ni lo tendrán que exigir. Pero si no nos alimentamos del Señor y nos nutrimos del Señor, nos vamos a volver peores que fieras entre nosotros mismos. Facilitémosle al prójimo la posibilidad de llegar a la fuente que es el Señor. Ayudémosle para que llegue donde el Señor y se haga dependiente del Señor después de que nosotros seamos dependientes del Señor. Pero no nos andemos pisando los pies y metiéndonos zancadillas los unos a los otros. La verdadera caridad con el prójimo es ayudarle a él para que llegue a la fuente del amor que es Cristo. Los hijos de la sabiduría le han dado la razón a la sabiduría que es Cristo. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que llevan cargas pesadas, que yo los aliviaré y en mí encontrarán descanso para sus vidas. Aprendan de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. El que beba de esta agua, le dice a la samaritana, nunca más volverá a tener sed. El que coma de este pan vivirá para siempre. Nuestro único alimento es el Señor. Y el camino perfecto para llegar a esta experiencia del amor es Cristo, y la única posibilidad de comunicar este amor es untarnos del amor que es el Señor, no como una idea, a través de un conocimiento intelectual, tampoco como un camino legal de quererse comportar bien, porque no funciona. Se comienza a ser cristiano por el encuentro con una persona, con un acontecimiento que transforma la vida, y ese acontecimiento es Cristo y está presente, realmente presente aquí en la Eucaristía, y todos nos podemos nutrir de Él.